justamente de eso, de lo que vamos a hablar esta mañana. La justicia en Honduras históricamente ha venido cuestionándose una gran mora judicial, cuestionándose que la justicia, incluso lo dijo un embajador, que la justicia en Honduras solo pica a los descalzos, solo muerde a los descalzos. He escuchado que se ha reducido significativamente la mora judicial y eso nos parece un punto a destacar y que debemos de destacarlo en estos foros de país. Y el otro tema es cuántas leyes están ahora mismo en discusión, en este caso la ley de colaboración eficaz en el Congreso, ¿va a llegar o no va a llegar al Congreso? Tengo ya a mis invitados en el foro de Canal 6 esta mañana, el abogado Raúl Suazo Varías. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación, siempre estar en este prestigioso foro y, bueno, acompañarlos y tratar de, junto con la compañía de su otro panelista, tratar de ayudarle en lo que se pueda referir a tocar temas de interés nacional y qué mejor que con su otro invitado para poder hablar sobre la mora judicial. Y qué tantas cosas hay que decir, ¿verdad?, de la justicia en este país ahora que están en la palestra pública casos emblemáticos, sobre todo lo que sucedió, lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Este tema de la mora judicial, ¿cuáles son sus valoraciones en relación a lo que ha sucedido en los últimos años? Bueno, yo siempre he creído que el problema con la mora judicial obviamente es, creo que el Poder Judicial no está suficientemente, no tiene suficiente cantidad de personal muchas veces para poder tocar temas tan delicados como poder sacar expedientes. Yo creo que los términos muchas veces no son los correctos, falta personal, creo que, vaya, le voy a poner el mejor de los ejemplos, ahorita en el Poder Judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la mayor parte de estos magistrados están tocando, en vez de estar sacando sentencias, en lo que se pudiera referir casaciones, amparos, etcétera, etcétera, los tienen más que todo en juicios penales, los tienen en cuestiones de extradición, y estos temas para mí yo creo que absorben, quitan tiempo, obviamente son temas delicados, que hacen que muchas de las veces haya una gran mora judicial. Yo creo que debería, como se hace en otros países, tener personal especializado simple y sencillamente para poder sacar cierto tipo de expedientes y los jueces obviamente dedicarse a dictar sentencias. Bueno, presento a mi otro invitado, el juez, abogado Mario Díaz, coordinador de los juzgados de sentencia de nuestro país. Muy buenos días. Buenos días, abogado, ¿qué tal está? Pues aquí, mire, siempre encantado de estar en su programa. ¿Qué valoraciones en relación a esto que iniciamos el foro con el abogado Raúl Suazo en relación a este tema de la mora judicial? Y él ha dicho algo importante, contratación de personal especial para atender casos que no distraigan, dice, a los magistrados y a los jueces. El tema de la mora judicial es un tema bastante importante que se ha analizado, porque todo el tiempo hemos tenido una mora bastante grave, bastante grave. Y claro, la persona que está sufriendo, digamos, las consecuencias de un atraso en su expediente, pues es el que padece, digamos, las causas, padece las consecuencias de este flagelo. Yo creo que hay varios temas en el asunto de la mora judicial. Por un lado, lo que planteaba el compañero, el abogado Raúl Suazo, que hay escasez de personal. Por otro lado, creo que hay en el país lo que muchos denominan el litigio malicioso, es decir, aquellas causas que se imponen o se interponen en los tribunales solamente como para buscar un arreglo extrajudicial. Entonces muchas veces los casos quedan paralizados y no tienen ningún tipo de movimiento y el juez en muchos casos no puede actuar de oficio. Y por ende esos casos se le van incrementando, están ahí en su escritorio, están cargados como activo, pero realmente no tienen ningún movimiento. Entonces así tenemos cantidad de casos que con el programa de recaudación de la mora se han ido sacando paulatinamente. Por otro lado también está el tema de recursos, ¿verdad? Es decir, cada vez se ingresan más causas a los tribunales de todos los niveles, en materia penal, en materia de contencioso administrativa, en materia laboral. Cada vez hay más casos que van ingresando al sistema de justicia. Y el sistema, con la misma estructura que tiene, no es capaz de hacerle frente de manera
que puedan resolverse los casos en el menor tiempo posible. Hay un tema de logística, ¿verdad? Un tema del uso adecuado de las tecnologías. Nosotros todavía en muchos lugares del país se sigue trabajando manualmente. Eso ha mejorado en alguna medida a través de los programas de apoyo que han habido de algunos países amigos, pero el déficit en materia informática es enorme en todo el país. Entonces, todas esas cosas contribuyen a que se vaya acumulando estos fenómenos conocidos como mora judicial y que al final pues no haya, digamos, una satisfacción plena del usuario del sistema judicial porque siente que sus causas se atrasan más de lo debido. ¿Qué es esto de litigio malicioso? Yo creo que el abogado Mario Díaz está completamente en la razón. Lo que pasa es que la ley te lo permite. La ley le permite que toda resolución que dicte un juez pueda Desde la óptica de usted desde la óptica de la defensa, que está fuera de los juzgados, el juez Mario Díaz está dentro. No, yo lo entiendo perfectamente y es que no hay que ser mentirosos, no hay que alejarse de la realidad. La mayor parte del profesional del derecho muchas veces... Y yo, en ese caso, yo siempre he dicho, en el área en la que yo pertenezco, que es en el área penal, yo siempre he dicho, bueno, si la persona está en libertad, puedo interponer los recursos que sean necesarios. Si la persona está privada de su libertad, obviamente el tiempo va en contra de él. Obviamente, lo que pasa también hay que tomar en cuenta que la ley establece algunos términos que van precluyendo. Entonces, de repente, dejar pasar, traspasar 2 años, por ejemplo, sin un expediente a puras resoluciones, muchas veces eso va en perjuicio también de los mismos jueces, ¿verdad? Porque los tiempos van corriendo. Pero yo creo que el abogado Mario Díaz tiene toda la razón al establecerlo de ese tipo de sistema, pero también hay que saberlo combatir. El juez también tiene sus propias formas. Yo creo que la ley debe endurecerse en ese sentido o reformarse en el sentido que muchas veces es demasiado evidente. Por ejemplo, el retraso malicioso que hacen algunos profesionales del derecho, muchas veces para poder coaccionar, muchas veces para poder cansar o muchas veces para tratar de que por el simple paso del término de la ley, pues un expediente pueda resolverse. Y esto es el trabajo recurrente que ustedes hacen, identificar esos actos maliciosos que muchas veces se hacen y usted está enfrente de esta responsabilidad. Claro, porque igualmente la ley también le permite a uno detectar, digamos, ese tipo de situaciones. Y la ley habla de la lealtad procesal, es decir, uno está en la obligación como juez de poder determinar y de poder desestimar aquellos recursos que se observa a simple vista, o a grosso modo, como se dice, que son recursos que se interponen únicamente para dilatar el proceso. Muchas veces creyendo que de esa manera se está ganando el caso, porque recuerde que en el antiguo proceso, en el proceso inquisitivo, una forma de ganar el proceso era dilatarlo en el tiempo. Pero en el actual proceso penal, por ejemplo, que es donde nosotros nos desenvolvemos, la rapidez más bien es el signo que debe imprimírsele al proceso, puesto que hay una persona que puede estar privada de su libertad. Y si no lo está, independientemente de ello, tiene que ser resuelta su situación jurídica, porque una cosa es tener un conflicto en lo contencioso administrativo, en el tema laboral, que tenerlo en el área penal. Pues. Sí. Porque la área penal es la connotación más grave del sistema de justicia. En ese sentido, entonces, cuando un abogado interpone un recurso únicamente por dilatar el proceso, eso es lo que se llama como deslealtad procesal y el juez está obligado, pues, a desestimar una acción de esa naturaleza, porque tiene el propósito de finalizar con los términos, ¿verdad? En este caso, muchas veces, si están privados de libertad las personas, que se cumplan los 2 años máximos que establece la ley, que una persona puede estar privada de libertad, sin que haya juicio. Porque el abogado litigante en el área penal debe tener claro que lo importante es que haya juicio en un caso. Si no hay juicio, pues tenemos el caso paralizado. Sí. Pero muchas veces muchos abogados son temerosos del juicio. Porque claro, en el juicio pues tiene que desplegarse toda su capacidad creativa, toda su capacidad profesional. No llegan hasta esa instancia. Para poder defender adecuadamente a su representado o acusarlo debidamente, si se trata de la ocasión privada o del Ministerio Público. Entonces, hay muchos que prefieren dilatar el proceso y no irse al juicio oral, que es donde de manera definitiva se va a resolver su causa. Muy bien, solo me permiten, tengo un contacto con el periodista Román Paz en San Pedro Sula. ¿Ah? Vamos a pausa entonces, vamos a la pausa comercial, ya regresamos aquí en el foro de Canal 6.
WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007, La Voz del Pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional, 9696-0007. Noticias Noti 6, cobertura a las 24 horas. Nacimos por un ideal. Desde hace muchos años luchamos con un propósito. Y gracias a nuestro principio de informar siempre con la verdad, ustedes nos han posicionado como el canal más importante de nuestro país. Han surgido imitaciones, pero jamás como el canal del pueblo hondureño. Canal 6, 35 años llevándoles el mejor entretenimiento e información veraz en Honduras. Sobre casos emblemáticos. A los periodistas nos gusta esa expresión, emblemáticos, porque es un emblema, como la bandera de Honduras, que usted la menciona en el himno nacional de Honduras. ¿Esos casos emblemáticos pesan para un juez, señor juez Mario Díaz? Claro, pesa mucho porque el juez sabe, la jueza sabe que toda la ciudadanía está a la expectativa de lo que pueda ocurrir. En ese sentido se siente visualizado por muchos ojos, muchos oídos van a escuchar y por ende pues él sabe que sus actuaciones van a estar siendo escrutadas por el público, que independientemente que el público no toma una decisión, porque es el juez que la toma, pero uno sabe pues que lo que esté haciendo está en la mira de la ciudadanía, en la mira de la población, en la mira del resto de autoridades del Estado. Y por ende uno sabe que tiene que actuar con suma prudencia para tomar la mejor decisión, respetando los derechos de las partes y actuando en base a ley. Porque uno siente que está siendo escrutado públicamente. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta al escrutinio público, es el examen mayor al que puede someterse una persona. Y en ese sentido, claro, cuando ocurren casos de esta naturaleza, pues tiene que andarse, como se dice popularmente, con pianito para poder tomar una decisión que responda a los intereses que se están en juego en ambos casos, en el caso concreto. ¿Usted ha recibido alguna llamada de alguien para favorecer un juicio? ¿Alguna No. presión de alguien para favorecer a X o Y persona? No. ¿Sus compañeros han tenido alguna denuncia sobre eso? He tenido conocimiento de que algunos compañeros en algunos casos han sido llamados en más de alguna ocasión. No recientemente, quiero aclararlo, no recientemente. Pero sí a lo largo de mi función jurisdiccional, pues ¿En qué consistió esa denuncia, digamos? ¿Para hundir a alguien o para liberarlo? Vaya, casos como por ejemplo, mira, hay llamadas que pueden ser sencillas. Solo por ejemplo decirle en un caso, nosotros esperamos que apliquen la ley, por ejemplo. Sí. Que es como una amenaza. Que es un mensaje muy sutil, ¿va? Pareciera que es un mensaje de apoyo a usted. Sí. Pero cuando le está diciendo eso, le está mandando un mensaje subliminal. Un mensaje subliminal diciéndole queremos que esta persona pudiera salir condenada. He tenido ese tipo de conocimiento. En algunos otros casos he tenido la información de que algunos compañeros han dicho, mira, fíjate que esta persona es amiga mía, yo la conozco bien, sé que está siendo acusada por tal o cual cosa, pero yo lo conozco bien y creo que es una persona que no sería capaz de hacer eso. Así que yo te pediría que si en base a ley, claro, entonces, un lenguaje... Que en base a ley le des un buen trato, entonces, o el trato que corresponde. Exactamente, o que se le dé un buen trato, correcto. Entonces, claro, son mensajes, digamos, que no son directos a hacer tal cosa o hacer tal otra, que quizás pudiera ocurrir en más de alguna ocasión, porque sé que algunas personas tienen algunas formas de actuar bastante sui generis y podrían llegar a este tipo de situaciones. Pero dentro de lo que a mí me compete personalmente, pues tengo la dicha, podría decir, de que ninguna persona me ha llamado nunca para solicitarme ¿Cómo se sentiría usted con una llamadita de esas? Bueno, primeramente... De un hombre fuerte de este país. Totalmente incómodo, porque yo soy una persona que creo que el juez debe ser independiente. ¿Lo denunciaría? Inmediatamente, sea quien sea, después de escuchar la información o la petición, y si yo considero que violenta la independencia que ostento, inmediatamente no dudaría en ponerlo en conocimiento de las autoridades correspondientes. Abogado Sazo, usted en los casos que usted ha defendido, ¿ha sentido que ha habido
equidad en la aplicación de justicia, ha habido pluralismo. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que para mí la palabra casos emblemáticos no debería ser correcto. Para mí que todos los casos deberían ser exactamente iguales. Todos. Todos. Ayer escuchaba casualmente al expresidente Porfirio Lobo Sosa hablar en un programa de televisión y en varias entrevistas que le he estado brindando y hablando sobre un montón de violación de derechos y garantías constitucionales que han pasado en el juicio de la persona que es su compañera o es su esposa. Y eso es lo que nosotros a diario, como litigantes, hemos venido siempre quejándonos. O sea, yo lo voy a decir, y el abogado Mario Díaz me conoce no de ahorita, sino de hace muchísimos años. Yo siempre me he quejado permanentemente de que muchas veces al Ministerio Público se le da demasiada ayuda. Creo que el gran problema que existe es la investigación en este país. Muchos de los casos que llegan a juicio oral y público están muy mal sustentados. ¿Por qué se le da mucha ayuda al Ministerio Público? Porque hay una mala investigación. La mayor parte de los requerimientos fiscales no cumplen con los requisitos que deben de tener. El juez de primera instancia es el juez que admite el proceso. Muchas veces solamente lo reciben la mayor parte en la madrugada, en el transcurso, un juez de turno, los reciben, se los reparten a los jueces y el juez que tiene que mirar. Aquí en este país, desgraciadamente, se libra una orden de captura demasiado fácil. Se allana una casa demasiado fácil. El objeto de allanar una casa, una vivienda, dentro de los términos que establece la ley, tiene un propósito. Pídale usted a un juez en España que le permita allanar la casa de un ciudadano español. No lo va a hacer así, solamente por el simple formulismo de lo que está poniendo un fiscal. Pero aquí lo primero que sabe el fiscal es poner que se libre la orden de captura. ¿Por qué si la Constitución de la República me dice a mí que la libertad es uno de los derechos más consagrados de nuestra Constitución, la libertad, la vida, el domicilio, tiene que justificarse la razón por la cual una persona va a entrar a una casa, o debe justificarse y ponderarse por parte del juez por qué voy a privar a una persona de su libertad. Pero aquí es mucho más fácil mandar a la gente a la cárcel que realmente darle una medida sustitutiva. Entonces, la mayor parte de los casos, los juicios no están ni bien sustentados. ¿Se vio el debido proceso en ese caso? Para mí que sí. Y yo creo que los jueces han sido demasiado permisivos con el Ministerio Público. Y a medida que va pasando en el proceso, y yo se lo digo como experiencia como litigante, que tengo ya sobre esto muchísimos años, uno se va dando cuenta que en el camino de repente llegan a juicio oral y público casos en los cuales con una buena defensa, lo que pasa es que una buena defensa es cara, pero con una buena defensa, con dedicación y tiempo, se pueden encontrar siempre los errores que ha cometido el Ministerio Público. Pero hasta aún para eso, aun y cuando la misma ley establece que violaciones a garantías constitucionales significan una nulidad, los jueces muchas veces no hacen caso de eso, porque a lo mejor el caso es demasiado emblemático. Yo creo que no debe de ser así. Yo creo que la justicia debe ser pareja. ¿Usted está de acuerdo con lo emblemático? Un caso emblemático. Sí, pero es que no debería ser así. Todos los casos son iguales. ¿Por qué el expresidente Porfirio Lobo Sosa? Mucha notoriedad en los medios. Pero es un personaje muy conocido. Pero ¿por qué tiene que...? Mire, y ese es el problema. Para mí que en Honduras la ley o tiene miedo o está comprada. Y no lo digo por el abogado Mario Díaz, que a quien yo respeto muchísimo, como su función como juez, y conozco muchísimos jueces, y que son de verdad, merecen mi respeto de la misma forma fiscales y defensores públicos y peritos. Pero yo también me he encontrado, por ejemplo, en juicio oral y público, con peritos que llegan a mentir y salen del estrado y abiertamente han mentido y no se les hace absolutamente nada. Y el fiscal no hace absolutamente nada a sabiendas de que mintió. Y no hace absolutamente nada porque fue a declarar a favor de él. Y los jueces también tendrían que tener la capacidad de poder denunciar a alguien. ¿Y eso es penalizado? Claro que sí. ¿Que alguien vaya a mentir? Claro que sí. Y dígame cuántas veces a una persona la han acusado en este país por ir a mentir. Nunca nadie. O, si lo han hecho, Yo he como lo decía que el compran expresidente. testigos, que llevan testigos falsos. Claro, mire, ese es un gran problema que existe en este país. Son cosas simples, son cosas sencillas, que debe de trabajarse muchísimo. Yo creo que igual que en Estados Unidos es una de las peores cosas que usted puede hacer es mentirle a un juez. Eso es lo peor que usted puede hacer, mentirle a la justicia. Y yo creo que en este país se le miente demasiado a la justicia. Solo permítame. Y yo creo que también, o sea, los jueces también necesitan ayuda y los jueces necesitan mayor independencia, porque
En Estados Unidos, por ejemplo, un juez está de por vida y ahí, no, ahí puede venir cualquier partido político y él va a mantenerse siempre en su cargo, pero desgraciadamente, además de que les deben de pagar muy Bueno, bien. esa es la otra cosa. Y después de la pausa le doy la palabra al abogado Mario Díaz, juez, coordinador de los juzgados de sentencia. Mire, a los jueces deben de pagarles bien, a los jueces deben de darle buena seguridad, a los jueces deben garantizarles estabilidad para que no se presten a cosas tentadoras, a tentaciones, y que no se presten a lo que dice el abogado Suazo, también a casos emblemáticos que digan, bueno, este es un personaje público y este me puede quitar, pero si hay estabilidad, para siempre el juez va a tener la libertad de dictar sentencia, dictar justicia a quien corresponda, que eso es lo que estamos aspirando en este país. Voy a la pausa, regreso en breve aquí en el Foro del 6. Mi nombre es Roy Villafranca. Decían que si podían o no podían, y ya tú ves por fin lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú, y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Nacimos por un ideal. Desde hace muchos años luchamos con un propósito y gracias a nuestro principio de informar siempre con la verdad, ustedes nos han posicionado como el canal más importante de nuestro país. Han surgido imitaciones, pero jamás como el canal del pueblo hondureño. Canal 6, 35 años llevándoles el mejor entretenimiento e información veraz en Honduras. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696. Para mí el problema es Es que estos foros en las pausas son interesantes. Claro. Son muy interesantes porque se dicen algunas cosas que quizás no se dicen al aire. Hablemos un poco de esta independencia de los jueces y de lo que ayer hizo la Maxi. Interpuso ahí solicitud de requerimiento fiscal contra acusados en el tema del río Hualquerque o Hualcarque, que fue el que denunció la fallecida Berta Cáceres. Y se mencionan personajes, pero decía el abogado Suazo que siempre dejan gente por fuera. Sí. ¿Valoraciones, señor juez? Bueno, mire, las políticas de persecución penal constitucionalmente le están atribuidas al Ministerio Público. Es decir, es el Ministerio Público el quien define a quién acusa o a quién no acusa. Naturalmente, lo que uno espera es que si hay unas determinadas personas que estén sindicadas de haber cometido un acto presuntamente delictivo, cualquiera que sea, todas las personas que han participado sean señaladas en un requerimiento fiscal. Y las que no son señaladas y que tal vez sí han participado y han obtenido algún criterio de oportunidad, pues debiera ser conocido socialmente hablando, para que
todos estemos satisfechos de que las cosas están caminando adecuadamente. Pero claro, es decir, a veces uno siente como ciudadano, como ciudadana, de que no son todas las personas señaladas las que están, o las que se cree socialmente que han cometido un presunto acto delictivo, son las que están señaladas judicialmente, y al contrario. Entonces, claro, eso son los propios entes persecutores del Estado los que están obligados a definir por qué persiguen o no, en algunos casos, a determinadas personas y por qué no a otras. ¿Verdad? Porque digo, la Constitución le delegó al Ministerio Público la facultad de perseguir el delito y obviamente para las personas que presuntamente lo han cometido. Y en esa discrecionalidad, digámoslo así, es que nosotros podemos ver que se acuse a unas personas o a otras independientemente de la acción que hayan cometido. ¿Esta acción emprendida por la Maxi el día de ayer? Bueno, es importantísimo porque se trata de un caso en donde ha habido mucho, digamos, opinión pública favorable a la situación de la conservación del ambiente. Es decir, estamos hablando de que es un caso en donde Berta Cáceres trabajó fuertemente para denunciar que aquí se estaba fraguando, en ese caso, pues un acto reñido con la ley. Y naturalmente muchos ciudadanos y ciudadanas opinan pues que precisamente la causa de su muerte viene de la defensa del río Gualcarque, entre otras cosas, pues en unas concesiones que se establecieron de una forma un tanto dudosa. El hecho de que ahora ese caso se coloque en la palestra pública realmente es de mucha importancia porque podremos al final poder establecer si efectivamente las denuncias que se hicieron en su momento fueron debidamente canalizadas o no, o si, digamos, la lucha por la conservación del ambiente, en el caso de Gualcarque, tiene fundamentos legales y si definitivamente son de beneficio para la ciudadanía, de esa zona sobre todo. Abogado, usted me decía que tiene muchas dudas de la postura de la Maxi. No, mire, en primer lugar, creo que debemos de agradecer de muchas formas el hecho que la Maxi esté en Honduras, porque creo que hay demasiada corrupción en este país, demasiada, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Y digo esto porque obviamente se mira, en este país hay un gran irrespeto sobre las leyes. Siempre comienza en la casa, termina en las calles y se nota en el Poder Judicial, se mira en el Poder Ejecutivo y se mira en el Poder Legislativo. Para mí esto es gravísimo. Como abogado, obviamente, vivimos de esto y nos toca defender este tipo de casos, pero creo que no hay cosa más difícil, por ejemplo, que enfrentarse uno ante un juez temeroso, que ha sido la mayor parte de las veces, o sea, en este caso, por ejemplo, el juzgado anticorrupción, estos jueces han sido seleccionados por la Maxi, capacitados por la Maxi, y yo he estado presente en audiencias, no me lo está contando absolutamente nadie, he estado en audiencias donde hay un trato preferencial al Ministerio Público. Y eso creo que es lo peor que le puede pasar. ¿De parte de quién? Por parte de los jueces, de los jueces anticorrupción. Yo lo he cierto visto. eso, yo lo he vivido y nadie me lo puede contar. Yo lo he escuchado, pero no me consta. No, yo sí, yo he estado ahí, yo he estado presente cuando una jueza anticorrupción, estando presentes en la audiencia, personeros de la Maxi y el expresidente Lobo Sosa, se paró en estrados a sacarlo a él, a decirle que se fuera de su sala. Sin justificación alguna, sin decirle el fundamento del Código Procesal Penal que lo permite. Un juez puede decir si una persona llega identificada, si una persona tiene llega la potestad el inestabilidad, juez para poner orden, digamos, es en correcto. la sala. Pero Que decirle, él manda ahí. Pero decirle se me sale de mi sala sin decirle ninguna explicación, cuando los juicios deben ser orales y públicos, como le dijo la defensora que estaba defendiendo en ese momento a Roselena Bonilla, le dijo, bueno, todos en el suelo, todos en la cama, ¿por qué no le dice a los de la Maxi que se salga? O sea, yo he estado presente cuando una juez está dando una resolución y de repente interrumpe y le dice, abogado, defensor, fulano de tal, hágase un lado porque no deja ver al público. O sea, o he visto también audiencias en las cuales el Ministerio Público, que cuando el Ministerio Público presenta una acusación, debe estar debidamente investigada y debidamente sustentada. Y debe estar preparada para lo que va un apoderado legal a presentar a favor de su cliente. Y que de repente estar en una audiencia y de repente digan, no, ¿sabe qué? El Ministerio Público solicita un día para poder ver todos los medios de prueba que tiene la defensa.
y en un juicio normal, en una audiencia de 6 días, ¿cuándo ha tenido un día completo la defensa para poder ver todos los medios de prueba del Ministerio Público? Jamás, nunca. Eso no es posible. Entonces, y reitero, no estoy en contra de la MASI, porque el gran problema de este país es la investigación. Hay una muy mala investigación y la MASI ha venido a ayudar en la investigación. Y yo no quisiera pensar, no quisiera saber, por ejemplo, si no hubieran otro tipo de periodistas, por ejemplo, que denuncian este tipo de hechos y que denuncian, algunos están a punto de ir a la cárcel, por decirlo así. No sé si por decir cosas o no decirlas, pero obviamente hay personas que denuncian y que están emproblemados legalmente. Pero, ¿qué pasaría sin ese tipo de gente? Porque realmente en este país la gente, de verdad, la corrupción no tiene... La gente tiene temor, abogado. No, La gente tiene temor. Pero mire, entonces ¿Cómo sacar a la gente de ese temor? para uno como defensor no hay cosa peor que pueda haber, y no solamente para el defensor, yo creo que para el imputado, que según el Código Procesal Penal es la persona más importante del proceso, porque un juez, cuando va a juicio en el público, el abogado Mario Díaz le dice a las personas, miren, yo creo en su inocencia, es más, ustedes no deben de probar absolutamente nada, es el Ministerio Público los que les debe de probar. Pero en este país hasta la probanza es mala. Por eso es que hay sentencias absolutorias, demasiadas para mucha gente. Si es preferible soltar a un inocente que soltar un culpable que condenar a un inocente. Es decir, entonces ahí, abogado Mario, usted no puede condenarme a mí si el Ministerio Público no presentará suficientes pruebas. ¿A eso se refiere usted? Es que se lo dice la Constitución de la República. Así debería de ser. Pero no y por eso la gente afuera dice, ¿por qué soltaron a fulano? ¿Por qué le dieron sobreseguimiento a sutano? ¿Por qué liberaron al otro? La gente quisiera verlos enchachados, presos, pero si el juez no tiene el argumento para meterlos presos. Ahí viene el tema de investigación. Claro. ¿Qué hace falta investigación? Y lo que estábamos hablando entre cámaras, en la pausa, Juan Carlos, el problema para mí es de que si yo voy a combatir la corrupción, la voy a combatir a todos niveles. O sea, yo no puedo tener una investigación en la cual yo presento un primer proyecto de requerimiento fiscal donde yo digo, encabeza fulano, después va sultano, mengano, ministros tales, esto y lo otro, y después hay un segundo proyecto de investigación, otro segundo proyecto de requerimiento fiscal por parte de la MASI, donde ya quité 2 o 3 o 4 personas. ¿Y después eso lo evidenció usted? Claro, yo tengo requerimientos, proyectos de requerimiento fiscal, claro. Y gente importantísima de este país. Entonces yo creo que eso es lo que realmente molesta. A mí me da lo mismo, porque ese es mi trabajo, defender, sí. pero no debería de ser así, especialmente de una institución en la cual se viene diciendo que se va a combatir la corrupción, no importa cuál sea el nivel. Eso es para mí lo grave. O sea, entonces, yo no puedo quitarme la venda y decir, bueno, a este sí, a este no, porque con este me voy a complicar y esto. La ley es pareja para todos. Y eso es lo que debe imperar siempre. Señor juez, ¿y estos juzgados anticorrupción, en el Congreso Nacional se discute una iniciativa en relación o se discutió en relación a generar algún cambio en cuanto a la normativa de estos jueces anticorrupción? Sí, si usted se refiere quizás a la moción que ha propuesto Harry Dixon, sí. En el sentido pues de que los altos funcionarios del Estado que tienen un privilegio, que es un privilegio pues, dicho sea de paso, que viene de hace muchos años, sí. Inclusive de épocas pasadas en la historia de la humanidad. ¿Eso lo contempla el Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal contempla pues que hay un procedimiento especial para determinados funcionarios. Pero el que se está cuestionando creo que es el referido a diputados, ministros, etcétera, los que se llaman altos funcionarios del Estado. Sí. Que están en ese rango. Que están en ese rango y que son enjuiciados cuando son sometidos a procedimientos por la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que se discute o lo que se pretende mediante esa moción es que estos funcionarios no sean conocidos sus causas por los miembros de la Corte Suprema, sino que por los juzgados especiales, que son los juzgados en este caso del circuito anticorrupción. Yo creo que es una discusión importante que tiene que hacerse. Es decir, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo en lo personal estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razones? Porque, mire, hay razones políticas, por ejemplo, políticas de Estado me refiero, no políticas partidarias. Uno, no es posible que el órgano que embiste al juez, por ejemplo, que es el Poder Judicial, al juez de la Corte Suprema, después sea, en el caso de que sea un diputado o una diputada, la misma entidad es la que lo va a juzgar. Entonces hay un conflicto de intereses ahí terrible.
terrible porque la misma persona que a usted le otorgó el voto o con el que usted cabildeó un voto para ser magistrado o magistrada, ahora usted lo tiene como imputado o imputada. Entonces, claro, ahí hay un choque de intereses. Y eso, es decir, lo digo con todo respeto, pero con franqueza, eso así es. Eso así es. Entonces, es decir, hay como un compromiso, dice claro, usted, yo te elegí, entonces me devolvés el favor. Hay ciertas influencias que es posible que se coludan ahí para tergiversar. Pero ha pasado que hay gente que se independiza. Sí, sí. Y le pongo el ejemplo, por ejemplo, el presidente de Ecuador, sí, Moreno, que fue de la misma línea de su antecesor, y radicalmente se asumió esta postura. Es que eso es lo correcto, es decir, unos dicen, un amigo salvadoreño decía, el juez tiene que ser ingrato, es decir, ingrato con las personas que lo han nombrado, es decir, olvidarse una vez en el cargo, ¿quién lo nombró? Pero en la generalidad nuestra no es así, y uno lo ve, pues, uno lo ve muy claramente, de diversas formas. Entonces, creo que es un privilegio que no debe seguirse manteniendo. Y el otro tema es que hay, es decir, el conocimiento de los casos de corrupción exige una especialización, que, con todo respeto lo digo, no todas las personas lo tienen en el país. Entonces, hay un grupo de jueces que han sido preparados en el conocimiento de estos casos y son los que tienen la formación adecuada. Eso no quiere decir que los demás jueces no podamos conocerlo. Claro que podemos, pero definitivamente hay un circuito especializado en ese tipo de casos. Entonces, desde mi punto de vista, ellos son los que deben conocer y no así como se produce en la actualidad. Y luego el otro tema es un tema de privilegio, pues. No debe haber privilegio para nadie. Bueno, la Constitución de la República dice que en Honduras no hay grupos privilegiados. Así es. Entonces, así como se quitó la inmunidad, entonces el hecho de que se mantenga este procedimiento es una forma de impunidad también, de inmunidad. Me permiten hacer una pausa y quiero sus valoraciones sobre ese tema de los juzgados anticorrupción, abogado Raúl Sasso. Pausa, regreso en breve en el último segmento del Foro de 6 esta mañana con mis invitados en el estudio. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Nacimos por un ideal. Desde hace muchos años luchamos con un propósito y gracias a nuestro principio de informar siempre con la verdad, ustedes nos han posicionado como el canal más importante de nuestro país. Han surgido imitaciones, pero jamás como el canal del pueblo hondureño. Canal 6, 35 años llevándoles el mejor entretenimiento e información veraz en Honduras. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 9696-0007. Sus valoraciones en este segmento final del foro en relación a estos juzgados anticorrupción
Mire, y esto que hablábamos con el señor juez, don Mario Díaz. Mire, desgraciadamente en este país todo pasa por la parte política, Juan Carlos. ¿Quién nombra al presidente? ¿Quién nombra al fiscal general? ¿Quién nombra al adjunto? ¿Quién nombra al procurador general de la República? ¿Quién nombra al subprocurador? ¿Quién nombra a los oficiales? O sea, obviamente se supone que es el Congreso, se supone que son las bancadas. ¿Quién nombra a los jueces? O sea, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bien difícil, por ejemplo, poder que una ley, que me parece a mí que es lo correcto, como dice Mario Díaz, la propuesta por Harry Dixon, en la cual estas personas deban de tener el fuero común y ordinario, no tener un fuero especial, excepto si fuera por algo que hubieran legislado ellos o fuera en relación a su propio cargo. Pero yo creo que esto quisiera que lo aceptaran, pero lo veo un poco difícil, sinceramente. En cuanto a los juzgados anticorrupción, voy a ser claro, siempre voy a manifestar que para nosotros hablo como litigante, es difícil como litigante entrar a un juicio donde el juez ya prácticamente ha tomado esa determinación. Y eso es lo que nosotros como abogados litigantes hemos sentido. Nos sentimos que hay una imparcialidad por parte del juez, que así debería de ser, de someter a las personas exactamente de la misma forma. Cuando una institución como la MASI es la que selecciona, capacita, emite opiniones, se pelea cuando un juez ha tomado una determinación, ellos mismos no están aceptando la independencia judicial. Yo creo que el trabajo de la MASI debe ser investigar, denunciar los casos, pero sin ejercer la presión que todo el mundo sabe que ellos hacen. Para mí eso es incorrecto, se mira mal, huele mal y se siente mal. Eso para mí no debería de pasar. Ellos deben de tener una posición, y lo voy a decir también, la mayor parte de las veces ellos son violadores de derechos y garantías de las personas. Miren, en este país hay leyes como la ley de privación de dominio. Para mí esa ley es inconstitucional desde el artículo 1 hasta donde termina. ¿Por qué? Es retroactiva. Hay violación a una presunción de inocencia, violación a la propiedad. De verdad que en este país, en nombre de la libertad y de la justicia, se han hecho muchísimas cosas. ¿Se inclina porque esa ley salga del esquema? Mire, yo creo que es una buena arma, pero creo que está siendo mal utilizada. O que se aplique como debe de ser. Como debería de ser. Incluso cuando fue copiada de la ley de Pero Colombia. hay efecto retroactivo en esa ley, porque si yo compré una casa en 1980, pero fui funcionario público en el 2000, entonces me quitan la casa del 80. Se la quita. ¿Eso es correcto? No es correcto. Pero así lo dice la ley. Pero sí, así lo dice la ley. Claro, la ley establece, y la ley es muy clara, y dice, bueno, si te condené por esto, pero no te puedo encontrar los bienes, podré agarrarte los bienes que son tuyos y que tenías anteriormente. Pero no lo hacen aquí. Asegurar es una cosa y privar del dominio es otra cosa. Yo puedo asegurar que una casa y puedo decirle, mire, Juan Carlos, usted va a seguir viviendo acá, pero usted no puede traspasarla, no puede hacer absolutamente nada. Aquí han quebrado empresas, oiga bien, han quebrado empresas que son empresas rentables y se les han ido a meter y después no tienen absolutamente nada que decirles, nada que probarles, las entregan quebradas. Mal vendidos los semovientes, mal vendido todos los cuadros, joyas, todo lo que encuentran. De verdad, han abusado de ella los funcionarios públicos. Yo creo que, mire, esa ley de colaboración eficaz, en esa ley el juez es el que va a tener un gran papel, porque es una ley que va a permitir muchísimas cosas, pero es el juez realmente el que va a decidir, o el que debe decidir realmente si la colaboración que está dando esa persona es eficaz para poder detener el delito. Y finalmente yo le quiero decir, para mí no es contratando más policías o haciendo más cárceles. Yo creo que desgraciadamente en este país, cuando se contratan policías y se hacen más cárceles, se matan delincuentes o se matan mareros, y con educación se acabaría con la delincuencia de este país. Pero yo creo que la corrupción no ha dejado que este país pueda progresar, y aun y cuando lo siguen desangrando todos los días, pero aquí se han robado el dinero de la educación, el dinero de la salud, de la seguridad social, de la vivienda, y eso es lo que hay, y a cambio, en vez de fortalecer eso y de devolverle ese dinero, lo que hacen es seguir construyendo más cárceles. En todos los gobiernos salen nuevos ricos. ¿Por qué será? Qué raro, ¿verdad? Señor juez, cierro con usted.
¿Esta ley de colaboración eficaz traerá algún beneficio para los jueces? ¿Les va a contribuir a los jueces? Mire, la ley de colaboración eficaz es un arma importantísima en el combate de la corrupción en el país. Y por eso es que, por eso es que no la quieren aprobar, pues. Porque la ley de colaboración eficaz permitiría, por ejemplo, que una persona que ha tenido conocimiento, ya sea porque ha participado en un acto reñido con la ley, pueda, con su colaboración, poder contribuir a desmantelar redes de acción criminal. Entonces, ¿quién mejor puede tener conocimiento que una persona que ha estado vinculado, participado, por ejemplo, en un acto de este tipo, para poder discernir, para poder establecer cómo esa red operaba? Porque el gran problema que tenemos nuestro, se ha dicho eternamente, es el tema de la investigación. De casos, digamos, que no son complejos. Digamos, aquí asesinan a una persona y es difícil investigar quién fue el autor de ese hecho. Aunque hay muchas cámaras en todos lados cuando hay ahora, cámaras, ¿verdad? no hay cámaras en este país. Estamos hablando, no hay estamos hablando de policías. casos robaron ya las cámaras. normales y corrientes, pero Sí, imagínense un sí. caso tipo Seguro Social, por ejemplo, que son redes las que operan en una institución del Estado, por ejemplo, son redes muy bien estructuradas. Sí, Entonces, sí, ¿cómo sí. puede usted ingresar, intervenir en esos? Ya se me fue el tiempo. Bueno, Y muchas le pido gracias. disculpas. No, Les cuidado. envía saludos al abogado César Heller. Dice que los tiempos de Dios son perfectos. Han enviado muchos mensajes. Me llama la atención este tema. Dice, los empleados de Manguis Store, Barrio Medina, cerraron la tienda en una incautación. Vamos a una caminata. Eso de Manguis Store fue la última operación que hizo Sí. la Maxi y las demás instituciones. Látigo. 15 segundos para que se despida, abogado Raúl Suazo. Gracias por acompañarme. Gracias por la compañía, por estar presente aquí con el abogado Mario Díaz, a quien le tengo muchísimo respeto. Yo creo que hay muchísimo más que hablar sobre esos temas. Desgraciadamente, no todos los foros lo quieren tocar, pero yo creo que en este país faltan muchísimas cosas que hacer todavía. Muchas gracias. Un placer. El abogado Raúl Suazo Varías, abogado penalista. Señor juez, 15 segundos para que se despida el abogado Mario Díaz, que es de los buenos jueces en este país. Siga así, abogado, siga así, siga así. Usted es un emblema para los jueces en este país. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar en el programa compartiendo con la ciudadanía, con su teleaudiencia, sobre todo situaciones que a todos nos interesan, ¿verdad? Y que muchas veces pasan desapercibidos, pero que estos foros los traen a colación. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes también por esa sintonía. Que el Creador del Universo les bendiga. Si Él lo permite, nos encontramos mañana de 7 a 8 de la mañana, siempre aquí en el Foro del 6. Con permiso. El agua nos da la vida. Cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Presentó Foro del 6.